Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero Televen. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, cerramos una nueva semana informativa y a la par iniciamos una nueva emisión del Noticiero de Televen. Varios temas nos ocupan en la agenda del día de hoy, ¿no? Importantes, apreciables, en el terreno político y en el terreno internacional. Bueno, en el terreno internacional voy a iniciar por allí porque es bien importante, trascendente, algo histórico, que un presidente de los Estados Unidos, en este caso el señor Donald Trump, haya aceptado reunirse con aquel rival tan duro y además tan cuestionado como es el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. Imagínense lo que eso significa, ¿no? Desde aquella famosísima guerra de comienzo de los años 50 a la fecha eso no había ocurrido. Las tensiones se han marcado y por supuesto también una serie de decisiones que han tomado países por iniciativa de los Estados Unidos de presión sobre ese gobierno comunista para sencillamente, bueno, colocarnos en una situación difícil en el espacio internacional y concluir ahora con que van a reunirse. Es bueno, sin duda alguna. Es una buena información y por eso hay que destacarla y en los medios más importantes del mundo, entre ellos por supuesto que Televen, se jerarquiza este anuncio de que reunirán a Donald Trump o se reunirán Donald Trump y Kim Jong-un. Así que bueno, lo demás queda en el plano por lo pronto de las conjeturas, las sanciones que estableció Estados Unidos y el resto de los países contra el gobierno comunista de Corea del Norte se mantienen. Ya veremos, esto está pautado para el mes de mayo, pero repito, insisto, esto está muy bien jerarquizado en diferentes medios de comunicación social del mundo. Pero vamos a lo nuestro, ¿no? Vamos a nuestra realidad, la realidad venezolana. Por una parte tenemos que ayer los opositores crearon el Frente Amplio Venezuela Libre. Se reunieron pues factores sociales, factores políticos, factores económicos para crear lo que denominan un camino en búsqueda no solamente de un proceso electoral transparente y libre, democrático y plural, sino además en búsqueda de lo que ellos han denominado el rescate de la democracia venezolana. Así que bueno, comenzará este camino. A la par de ello, tomaron decisiones para comenzar a movilizar a la gente, es decir, exhortar a los factores sociales del país, junto con los factores políticos, a que se movilicen a partir de este día, lunes 12 de marzo. Luego habrá una gran concentración el sábado 17 de marzo, creo que es día sábado. La concentración del lunes es para dirigirse al edificio de las Naciones Unidas, para plantearle a este organismo internacional que no acepte la solicitud que hizo el gobierno venezolano y el Consejo Nacional Electoral para que viniera una misión, algunos llaman de acompañamiento, otros dirían de observación internacional. Y por ello van a movilizarse el día lunes, repito, 12 de marzo, hacia la sede de la Organización de Naciones Unidas en Venezuela para entregar un documento y plantear esto, ¿no? Eso surge de lo que fue la reunión que se realizó en el día de ayer, donde se crea este Frente Amplio Venezuela Libre. Sin embargo, en este sentido, Naciones Unidas de alguna forma se adelanta, porque ayer el vocero del secretario general, Antonio Guterres, dijo que Naciones Unidas no puede hacer ningún acompañamiento y tampoco, mucho menos, algo mucho más organizado como es una observación internacional. Bueno, porque sencillamente eso tiene que aprobarlo la Asamblea General y también un Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en todo caso. Pero por lo pronto una Asamblea General. Es decir, que ya Naciones Unidas ha adelantado que no puede venir como acompañante o como observador a esa cita electoral pautada para el 20 de mayo. Así que bueno, se despejan las dudas en ese sentido. Las otras invitaciones son las tradicionales que hacen los organismos electorales o el organismo electoral, los partidos políticos,
por lo general gente afín que les acompaña en la realización de un proceso en este sentido. Hay una invitación al CARICOM. También es posible que una delegación de estas islas del Caribe esté presente en la cita electoral del 20 de mayo. Pero retorno a lo del Frente Amplio, porque ayer mismo Maduro dijo que los opositores se habían copiado de lo que había sido una iniciativa que ya había sido creada por él o por el gobierno, de crear un Frente Amplio donde se conjugan las fuerzas políticas y fuerzas sociales que apoyan el proceso político venezolano, el proceso, digamos, que dirige Nicolás Maduro. En este sentido, bueno, hicieron observaciones y además, bueno, criticaron y de alguna forma cuestionaron la creación de este organismo de los opositores venezolanos. Así que, bueno, son temas con los que está cerrando la semana. Por lo demás, el proceso electoral, bueno, está allí presente, desarrollándose bajo la dinámica establecida por el Consejo Nacional Electoral, con evidentemente muy poca motivación. Las propias encuestas de opinión pública comienzan a reflejar que no hay como que la motivación de parte de la sociedad venezolana en involucrarse en esto, por lo menos es lo que dicen y es lo que dan los primeros porcentajes, y ya se verá. Tal vez mientras más avance el tiempo y adicionalmente mientras comience como tal la campaña electoral, es posible que esos números puedan modificarse. Así que bueno, pendientes en ese sentido, los que son, digamos, candidatos a este proceso, bueno, están en su promoción individual. Y ahora está, acuérdense de por medio, la promoción de los que tendrán que proponerse, ¿no?, como candidatos a diputados a los consejos legislativos regionales y también concejales a los 335 municipios que tiene el país. Esto va todavía para largo. Nos vamos a otros temas. Vamos al tema económico. Los economistas están muy preocupados, no solo por lo que es la devaluación del bolívar que va increciendo a propósito de lo que es las subastas del DICOM, sino que la cifra de lo que hasta ahora ha ofertado el sector privado, que es el único oferente en el DICOM, es tan baja que con eso no se puede sencillamente, pues, abastecer al país. Son más de 3 millones de dólares en 4 subastas. Para hoy se anuncia y se inscriben para la 5ª subasta del DICOM. Y esto está generando preocupación. Por lo demás, otra inquietud en el área económica y financiera es que Venezuela tiene una deuda, como bien sabemos, significativa, pero tiene un atraso en el pago de los bonos, alrededor de 13, que muy probablemente lleve a los factores que son poseedores o tenedores de esos bonos a iniciar demandas contra el Estado venezolano. Así que son, entre otras informaciones que van destacando, pues, en la agenda de este día viernes 9 de marzo. Bueno, desde luego hay otras informaciones también. En el espacio internacional también destaca la ratificación de que deberá juzgarse y se está solicitando prisión para la señora Cristina Fernández, la expresidenta de la Argentina, por el caso de la Mutual Judía ocurrido en 1994, que dejó lamentablemente 85 personas muertas, un atentado terrorista. Bueno, y en esta primera emisión también tendremos, pues, algunas otras informaciones, información deportiva que también destaca dentro de nuestra agenda. Pero nosotros vamos a recorrer ahora nuestra portada, los titulares de esta primera emisión del noticiero de Televen. Comencemos con el tema político. Maduro criticó la creación del Frente Amplio opositor. Naciones Unidas aseguró que no es responsabilidad de su secretario general Antonio Guterres asignar misión de observación para las elecciones pautadas el 20 de mayo. Bueno, el tema de la salud, protestaron en el materno infantil de Caricuao por falta de insumos. Otro titular, 40.000 venezolanos ingresaron a Colombia para adquirir productos de primera necesidad. Recuerden que a partir de ayer la frontera entre Colombia y Venezuela pues está cerrada, estuvo desde las 6 de la mañana de ayer, se cerró la frontera hasta las 6 de la tarde del día domingo, esto por las elecciones legislativas, razones de seguridad, como siempre, las elecciones legislativas que se van a realizar en Colombia el próximo domingo. En el espacio de la entrevista conversaremos con el economista Ronald Balsa, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, y al cerrar tenemos lo actual
estrenarán una película del cómic Archie. Imagínense, Archie. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos con los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, las informaciones de último momento también, el informe que presentan a diario nuestros corresponsales, los titulares internacionales, la información del tiempo y tránsito. Gaudí y Ricardo de inmediato con ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Llegamos al viernes, el 9 de marzo de 2018. Bueno, una semana que ha sido noticiosa, no solo en Venezuela, en el ámbito internacional, ya lo decía Carlos, la noticia del día, esta posibilidad de este histórico encuentro entre Kim Jong-un y Donald Trump. Bueno, Corea del Norte ha propuesto parar sus pruebas nucleares y también sus pruebas balísticas. Sin embargo, Trump tuiteó que hasta que no se dé este encuentro cara a cara, las sanciones continúan. Sí, señor, así será. Bueno, habrá que ver qué es lo que sale de allí, ¿no? ¿Cómo se les salió entre dos gorditos? Bueno, dos superpotencias, así que bueno, vamos a Probablemente ver. surjan de allí muchos memes posteriores a esa reunión. No, sin bueno. duda alguna. No, pero es importante porque imagínate, eso es algo que no había ocurrido desde la guerra. Bueno, son enemigos eternos por la guerra de Corea a comienzos de los años 50 del siglo pasado. Y ahora que el señor Trump y este singular personaje llamado Kim Jong-un se reúna. Bueno, lo intentaron durante la administración Bush, durante la administración Clinton y no se pudo. Vamos a ver si ahora se puede. Bueno, con un buen eso. paso para el entendimiento del mundo. Oye, es una buena noticia en términos generales. Ahora, que surja de allí es otra cosa. Y si se llega a materializar, exactamente. Claro. Y una prueba de fuego para saber si el arte de la diplomacia aún funciona. Tan cuestionada además en estos últimos años. Sí, Eso señor. sí. Bueno, vamos amigos a hacer revisión de los diarios de circulación nacional. De inmediato. Y vamos a comenzar revisando la portada del semanario Quinto Día. Bueno, ¿qué sucede con los expresidentes Lula, Cristina Fernández de Kirchner y otros que pasan del poder a la cárcel? Los negocios que provocaron la crisis moral del mandatario brasileño, ¿a dónde vamos con la crisis de efectivo y cuál es la situación del general Baduel? Son temas del periódico Quinto Día que ya está en todo el país y que además trae información sobre los milagros de la colchicina para la salud y que responde también Maduro a las Naciones Unidas. Forman parte de las informaciones que están contenidas en esta edición de esta semana del semanario Quinto Día. Nos vamos a revisar la primera plana del diario El Universal. Ellos abren con el tema económico. Su principal titular, Dicoma ha adjudicado 3.34 de dólares en 4 subastas de divisas. El Banco Central de Venezuela convocó a la quinta puja del nuevo sistema que se realizará hoy 9 de marzo. Además, tenemos Estado de Florida aprueba ley que impide negocios con Venezuela. El texto debe ser firmado por el gobernador a más tardar la próxima semana. Más abajo de esta primera plana tenemos Asamblea Nacional Constituyente, presenta proyecto de ley sobre democracia paritaria. En el tema de comunidad con fotografía, la parroquia Caricuao pone énfasis en sus áreas verdes y seguridad. Además, tenemos instituciones INMUD, formalizan el Frente Amplio Venezuela Libre, esto en el ámbito político. En el tema deportivo, Martín Pérez listo para la acción. Y abajo, ya para cerrar esta primera plana, tenemos en el tema internacional, FARC no aspira a la presidencia de Colombia. El parte del sumario nos dice que la tolda de los exrebeldes no competirá por la primera magistratura tras el retiro de su candidato Rodrigo Londoño, que se recupera de una operación a corazón abierto. Además tenemos importantísimo este tema por este fenómeno natural, meteorológico, hidrometeorológico que se ha hecho sentir en las costas venezolanas. Inician labores de recuperación en Vargas. Cuadrillas se retiran escombros de la avenida Bicentenaria y rehabilitarán las fachadas de los negocios afectados por el fuerte oleaje de esta semana. Reiteran que se mantiene hasta el sábado la medida de cierre de balnearios. Vamos a revisar, amigos, ahora la portada del diario El Nacional. Ellos titulan con la actividad que fue convocada el día de ayer por la Mesa de la Unidad Democrática. Frente Amplio llama a no reconocer comicios del 20 de marzo. No es un movimiento abstencionista, sino para rescatar la fuerza del voto. Es el antetítulo de esta noticia. Representantes del mundo académico, gremios, sindicatos, las iglesias, organizaciones no gubernamentales, empresarios y organizaciones políticas
político-partidistas instalaron este Frente Amplio Venezuela Libre, una plataforma que intentará articular esfuerzos para recuperar la democracia y lograr elecciones libres, justas y transparentes, reza el sumario del diario El Nacional. También en esta portada dice lo siguiente: FAO alerta, el hambre en Venezuela siguió creciendo en el año 2017. Aprobaron ley que prohíbe hacer negocios con el gobierno venezolano, esto es en la Florida, en Estados Unidos. Naciones Unidas, Guterres no puede enviar misión de observación para comicios. Más abajo hay información en materia de consumo y señala que, bueno, las personas compran por piezas y no por kilos. Hiperinflación vacía los bolsillos. La cebolla de 6.000 bolívares pasó a costar 145.000 bolívares. El pimentón igual estaba en 6.000 bolívares, ahora cuesta 130.000. El tomate en 11.000, ahora está en 70.000. La papa en 9.000, ahora cuesta 125.000 bolívares. Esto en comparación de precios de julio del año 2017 y a los precios de marzo del año 2018. En esta portada también hay información en materia internacional. Timochenko retiró candidatura en Colombia. Recuerden que Timochenko era el candidato que la FARC habría propuesto para las elecciones presidenciales, pero bueno, problemas de salud impiden que pueda participar en esa contienda electoral y por lo tanto la FARC renuncia a participar en la misma, o al menos Timochenko no lo hará. No lo hará Timochenko en las presidenciales, pero la FARC va a tener representación en las elecciones legislativas. Vamos ahora a revisar la portada del diario Vea para este viernes 9 de marzo. Proyecto de ley en cargos públicos en la Asamblea Nacional Constituyente. Fue entregado ayer por el presidente Nicolás Maduro en aras de lograr que en los cargos populares haya mitad mujeres y mitad hombres. Además, con fotografía. A tirito de 2 millones. ¿De qué va esto? El ministro para Hábitat y Vivienda, Ildemaro Villarroel, entregó ayer 60 casas en Carabobo, ubicando en 1.999.870 el número de viviendas dignas construidas hasta ahora en Revolución. También destaca Vea, la bicampeona colmada de oro y homenajes. La bicampeona mundial en salto triple bajo techo, Yulimar Rojas, ayer fue agasajada al recibir la orden Flor y Saba para después brindar una clínica a niños y niñas. También en 1.200 millones de bolívares para bancos comunales. Además, aumentó cupo universitario en 20%. Y ya lo decía Ricardo, Timochenko no va a elecciones y FARC tampoco. Bueno, vamos a revisar ahora la portada del diario 2001. La matraca encarece aún más la comida. ¿Qué va esto? Bueno, los tachirenses encargados de los mercados gochitos relatan que deben superar unas 20 alcabalas y en varios puntos los efectivos le piden donar parte de la mercancía. Esas pérdidas en muchos casos la trasladan al precio final que paga el consumidor. Ellas alzaron su voz en los 5 continentes. Mujeres en todo el mundo salieron ayer a las vías públicas para reclamar a mayor igualdad y respeto a la sociedad y el Estado. Esto con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. También en esta portada dice: la oposición volverá a las calles. El primer evento convocado por el Frente Amplio Democrático será una marcha hasta la sede de la ONU. Médicos sin celebración por calvario de los pacientes. Esto en las vísperas de su Día Nacional, que es este fin de semana. Los galenos criollos hacen en peticiones al Estado que se centran en las graves carencias que afectan a la gente que atienden. Y mire usted este titular. ¿Cuál? Este. Brad se mete a gozón después de viejo. ¡A caramba! Brad Pitt. Bueno, lo dijo usted, no yo. Bueno, eso no lo digo yo ni lo dice usted, lo dice el diario 2001. Pero bueno, ya leeremos de qué se por trata. allí hay mujeres que dicen que Brad Pitt está como el vino. Ah, bueno. Pasa el tiempo y está mejor, dicen algunas mujeres, no lo digo yo. Tampoco lo dice 2001. Ay, vamos señora ahora Peroso, a salga revisar. de esas aguas profundas. Vamos a revisar ahora la portada del diario Últimas Noticias. Ellos destacan la siguiente información con su titular principal. Ponen coto a universidades privadas. El ministro Hub Belroa ordenará auditoría ante altos precios de matrículas. Además, Yulimar con los nuevos talentos. Allí tienen fotografía de esta clínica deportiva que dictó Yulimar Rojas ayer y dice: la bicampeona mundial de salto triple en pistas cubiertas ofreció una clínica deportiva en el Brígido Iriarte, donde anunció que creará una fundación para ayudar a los nuevos talentos del atletismo nacional. Además, tienen fotografía del presidente de la República en compañía de la primera dama y titulan con sus declaraciones, esto es una cita textual: el 20 de mayo será una gran victoria de Venezuela ante el mundo. Otras informaciones: chamitos estrenan centro de estimulación integral.
En el tema internacional, un muerto en nuevo tiroteo en escuela de Estados Unidos y guerra económica está en la fase más intensa, titula Últimas Noticias, tras una entrevista que realizaron al economista cubano Faustino Covarrubias, quien dijo que Estados Unidos quiere aislar a Venezuela. También destacan este tema referido a Colombia, las FARC no irán a las presidenciales de mayo. Vamos a revisar información en materia deportiva. Tenemos el diario Meridiano en nuestras manos y dice que lluevan jonrones. ¿De qué va esto? Vamos a revisar el sumario. Bueno, dice Cafecito Martínez, Freddy Galaviz, Miguel Montero, Samir Dueñez y Manipiña por partida doble despacharon cuadrangulares en la jornada primaveral para firmar la fecha más productiva del grupo venezolano en los actuales juegos de la pretemporada. También en esta portada se señala lo siguiente: sonrisa de oro. ¿Y quién está sonriendo? Bueno, Yulimar Rojas, la bicampeona mundial bajo techo, llegó al país y fue recibida con bombos y platillos por las autoridades deportivas. La criolla dictó una clínica a más de un centenar de niños. También se señala que 7 criollos se encuentran entre los mejores camareros de las mayores, liderados por el señor Altuve. Bueno, además, qué bonita la iniciativa de Yulimar Rojas de crear una fundación para ayudar, para impulsar el talento nacional en materia de atletismo. Vamos a hacer una pausa, amigos. Al regreso vamos a revisar información de carácter regional. Ya venimos. Quédense allí enseguida, en minutos estamos de vuelta. Ahora hacemos la revisión de la prensa que circula en el interior del país. Iniciamos en el estado Aragua con el diario El Clarín. Ellos titulan de la siguiente manera: bachaqueros siguen duros. El antetítulo: se burlan de los operativos. Además, condecoran a 186 victorianas en el Día de la Mujer. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Verdad. Circula en el estado Monagas. Nos dice lo siguiente: a pie se trasladan en el sector Los Guaraitos. También se señala que en Valenzuela no hay gas doméstico. En materia de salud, suspenden plan quirúrgico por falta de agua en Hospital de Maturín. Calles del complejo Paramaconi están llenas de hueco y abuelos molestos trancaron la avenida Juncal por pensiones. El Tiempo del Oriente del país titula: Frente Amplio llamó a marchar contra el gobierno el 12 y el 17. En un tema más local, tenemos En la Calle, allí ven la fotografía de esta protesta y dice: médicos, enfermeros, empleados y obreros no han dejado de protestar en las últimas semanas. Ayer salieron de las inmediaciones de los centros asistenciales en lo que denominaron la Marcha de la Salud para denunciar la crisis hospitalaria. Bueno, la portada del diario La Voz, que circula en el estado Miranda, dice lo siguiente: es grave jugar animalitos con el material electoral. También en esta portada se reseña un tema bastante lamentable, dice así: detenido por la violación continua de hija en la Cabrera de Ocumare. Víctima de más de 12 años de ultraje, ha gestado 3 hijos de su propio padre. La Hora del estado Nueva Esparta titula: Miami prohíbe hacer negocios con Venezuela. Esto en referencia a la normativa aprobada ayer por el Senado de la Florida y que ahora debe ser firmada por el gobernador de esa entidad. También la oposición conforma Frente Amplio para recuperar la democracia en Venezuela. Amigos, vamos a revisar ahora cuál es el material que nos traen a esta hora nuestros corresponsales en las distintas entidades del país. Hacemos este contacto en directo con las regiones. Buen día. Gracias, buenos días. Hacemos este contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que trabajadores de la salud solicitan a los cuerpos de seguridad mejoras en el servicio prestado a los diferentes centros de salud en la entidad, debido a que el personal que trabaja en ellos es constantemente amenazado por los grupos delictivos que operan cerca de estas zonas y también por familiares de los pacientes que agreden a los médicos y enfermeras al momento de las atenciones debido a la falta de insumos. También solicitan mejoras en los sistemas de climatización debido a que casi en ninguno de estos hospitales funcionan, lo cual se convierte en un riesgo biológico. Amanecemos informándoles que el Comandante Nacional de Vigilancia Costera anunció el desmantelamiento de varias bandas delictivas dedicadas al robo de motores de embarcaciones en los estados Sucre y Nueva Esparta. El general de divisiones Luis Rondón Mata detalló que en los próximos días dará inicio a un operativo con 6 unidades en alta mar para evitar que continúe este flagelo que está afectando a los pescadores de estos estados.
Los habitantes del sector El Totumo, en la capital del estado Guárico, exigieron a las autoridades de Hidropaes la reparación de una tubería que se encuentra averiada en esta zona. Indicaron que esta situación los mantiene sin el vital líquido desde hace varios meses. Igualmente hicieron un llamado al gobierno regional para que haga la pavimentación de sus calles y sobre todo la colocación del alumbrado público. El gremio de ganaderos se pronuncia en relación a la situación de robos que se está registrando en el eje de la subregión Perijá. En menos de una semana se robaron 300 cabezas de ganado. Se culpan a las comunidades yucpas como los responsables de estos hechos. Hasta ahora ninguna autoridad hace algo para frenar esta situación. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. Bueno, nos toca hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Es así, ya venimos con más información. Bueno, vamos a iniciar el recorrido por la prensa internacional con la portada del diario La Nación, que circula en Argentina. Su titular principal nos reseña lo siguiente: masiva marcha para impulsar los reclamos de género. Esto a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. También se reseña la siguiente nota y lo titulan de esta forma: sorpresa global, Kim y Trump se reunirán por el plan nuclear. El Mercurio de Chile titula: Cancillería envía nota de protesta a Cuba luego de que deportara a diputado electo e impidiera ingreso de parlamentario UDI. También destacan este hecho histórico que podría darse en el mes de julio. Donald Trump acepta reunirse con Kim Jong-un para discutir programa nuclear norcoreano. La portada del diario El Comercio, que circula en Perú, tiene como títulos principales: Donald Trump y Kim Jong-un pactan histórico encuentro para disminuir la tensión nuclear. En materia relacionada con ese país, dice: modificación en el Congreso, cambian las reglas de la censura a jefe del gabinete. Ministros no podrán ser ratificados tras la censura de rechazo a una cuestión de confianza. Para expertos es inconstitucional el procedimiento. Vamos a revisar ahora cables internacionales. Zeid Ra'ad al-Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estimó hoy viernes que el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, necesita un examen psiquiátrico. Esto tras los insultos que lanzó contra relatores del organismo internacional. Y también en España, el líder independentista Carles Puigdemont no descarta unas nuevas elecciones en Cataluña si no se permite la investidura del candidato a presidente regional escogido por la mayoría separatista de la Cámara catalana. Esto según una entrevista que ha sido publicada hoy viernes también. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Tendremos lloviznas y lluvias dispersas en gran parte del país. Caracas estará nublado con precipitaciones, temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 29. Valencia nublado con precipitaciones, temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 32. Maracaibo nublado con precipitaciones, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, y vamos a comenzar haciendo la revisión de las informaciones que están llegando a nuestra cuenta en Twitter. Dice lo siguiente: acaba de ocurrir un choque en el kilómetro 18 de la Panamericana. Está obstaculizando los dos canales. Esto lo tomamos de la cuenta Traffic Caracas. También nos informan que el servicio de ferrocarril Valles del Tuy está operando con normalidad en sus 4 estaciones. La autopista regional del centro, Hoyo de la Puerta y Pendiente de Tazón, sin novedades en ambos sentidos. Nos envía la policía de Miranda la siguiente nota: retienen 1.5 kilos de droga en punto de control en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en el sector Merecure. También nos muestran los puntos de observación que están en la Panamericana a petición de los usuarios. Bueno, Alexis Chirinos nos envía saludos y deseos de un buen fin de semana para todos. Igual lo hace Nancy Sánchez. Nos dice: nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, así será. Raúl Frías nos saluda y envía este desayuno para la señora Gaudí Peroso. Ay, Dios mío. Mili nos envía un jugo de patilla. Por acá el señor Luis Isaías Montoya envía sardinitas fritas, tostones, ensalada
ensalada y unas pavitas hechas por la señora Eloísa Gavidia. Bueno, no sé qué son pavitas. Mira quién está aquí. Ay, Dios, eso es un La TBT. señora estaba muchachita usted. ¿Hace cuánto de eso? Desde Valencia nos envían esta foto en conmemoración. Se tiene del el Día de la recuerdo hace Mujer. por lo menos hace 20 años. No, ningún. Eso Venía hace 2 o saliendo 3 ya del años. concurso. ¿Qué concurso? Del Miss Península Guajira. De Miss Península Guajira. Bueno, no concursé allí. hubiese Bueno, querido. era mi chocosuela. Bueno, no hace mucho esa foto, le digo, hace No, como sí. 2 o 3 años, más o menos. Usted se Bueno, mantiene muy bien, es un- señora. Ay, Poroso. gracias, muy amable. Un qué cambio de lindo. look. Fue mucho más maduro el cambio de look. Bueno, vamos con los titulares. Claro. Al retorno, entonces, detalles de estos titulares. Bueno, todo lo que dijo Maduro alrededor de la creación del Frente Amplio Venezuela Libre, creado por los opositores y formalizado en el día de ayer. Sugirió que era una copia de lo que ya había organizado el gobierno como tal, un frente patriótico en apoyo pues al proceso que él mismo dirige. También en Naciones Unidas se despejaron las dudas en este sentido. No va a ser acompañante, el secretario general no tiene la potestad de tomar decisiones y anunciar la presencia de una delegación de Naciones Unidas para el evento electoral del 20 de mayo. Así que pendiente en ese sentido. Bueno, sobre lo que fue la creación de, retorno un poco al inicio, de este Frente Amplio, también tendremos reseña informativa en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Información internacional, bueno, reverbera el mundo con este anuncio de reunión en mayo entre Donald Trump y Kim Jong-un. También otras informaciones, ya mencionábamos al principio, que en Argentina las cosas se ponen más difíciles para Cristina Fernández por el juicio que se ha abierto en este sentido. En el espacio de entrevista conversaremos con Ronald Valls, economista, decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, y cerraremos de costumbre con arte y espectáculos. Muy buenos días, amigos. Hoy es viernes y Héctor Matos y Guillermo Valleda estamos listos para la presente ronda informativa. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Guillermo Valleda, amigos, buenos días. ¿Cómo amanecen? Hasta ahora saludamos a nuestra intérprete de señas, Ángeles Soto, y a la comunidad de sordos que siempre está en sintonía del noticiero de Televen. Comenzamos con los detalles de las informaciones. El presidente Nicolás Maduro criticó la creación del Frente Amplio conformado por personalidades que se oponen a su gestión. En el contexto del Día de la Mujer, calificó de machistas a dirigentes de la MUD. Refiriéndose específicamente a la Asamblea Nacional, el presidente criticó a su directiva acusándola de misógina por no darle un cargo a una mujer. Se manifestó inconforme con la distribución por género de los diputados y aseguró que esta situación cambiará una vez que la constituyente convoque a unas nuevas elecciones parlamentarias. Ahí tenemos a la MUD. Hoy se reunió la MUD. Se cambiaron de nombre. Se copiaron de mí. Porque yo lancé el Frente Amplio de la Patria. Y como Maduro lanzó el Frente Amplio de la Patria, ellos lanzaron el Frente Amplio de la MUD. Frente Amplio versus Frente Amplio. Y ustedes ven, al final son los mismos. Ramos Alú, Capriles Radowski, Manuel Rosales, Julio Borges. Puro hombre, puro machista. El jefe del Estado celebró la protección del denominado Hogar de la Patria número 3 millones y entregó un proyecto de ley a la presidenta Delcy Rodríguez. En otra propuesta se refirió a la democracia paritaria, asegurando que desde la constituyente estudiarán la posibilidad de la aplicación obligatoria de equidad entre hombres y mujeres en la elección de cargos populares. Quiero proceder a entregar formalmente a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente el proyecto de ley de promoción y protección de parto y nacimiento humanizado para que la Asamblea Nacional Constituyente lo trabaje, lo discuta y lo convierta en ley de la República. Quiero entregar la propuesta para que avancemos hacia la democracia paritaria y la elección de todos los cargos populares, mitad hombres, mitad mujeres. En la celebración del Día de la Mujer, el presidente invitó a las féminas a participar en las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. La ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Blanca Ecaut, aseguró que las venezolanas le otorgarán la victoria. Durante su alocución, el presidente le extendió su agradecimiento a los delegados internacionales de países como México, Chile, Estados Unidos y Canadá por su participación durante el proceso denominado Solidaridad por Venezuela, realizado desde principios de esta semana. Francisco Marín, Televen.
La Organización de las Naciones Unidas recordó que no está en manos del secretario general Antonio Guterres estructurar una misión que observe las elecciones en Venezuela. Esto después de que el presidente Nicolás Maduro le exhortó a hacerlo pronto. El portavoz de la ONU, Stefan Dujarric, señaló que no tiene conocimiento de ninguna presión por parte de Estados Unidos o de cualquier otro país contra el organismo, tal y como lo señaló el presidente venezolano. También informó que el secretario general no puede enviar personal de Naciones Unidas a observar unas elecciones sin un mandato específico de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad. Otro representante de la ONU aclaró que en la Asamblea General no hay ninguna iniciativa en curso para establecer una delegación de observación electoral y en el Consejo de Seguridad tampoco ha trascendido hasta ahora ningún movimiento con ese fin. Estas declaraciones se producen luego de que el presidente Nicolás Maduro pidiera al jefe de las Naciones Unidas que organizara muy pronto una delegación para observar los comicios presidenciales del 20 de mayo. El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, informó que se han identificado 4 intentos de tumbar la página Registraduría Nacional y uno de ellos proviene de Venezuela. Villegas también resaltó que los ataques desde Colombia y de Venezuela están siendo investigados. Además, agregó que las autoridades de inteligencia del país han identificado más de 50.000 ataques a las plataformas web de la Registraduría Nacional en miras a las elecciones parlamentarias pautadas en Colombia para el próximo 11 de marzo. Bien, amigos, momento de hacer otra pausa. Al regreso, más información, no se vayan. Bien, amigos, continuamos y es que la oposición instaló formalmente el Frente Amplio Venezuela Libre, plataforma que busca luchar por la democracia y la realización de elecciones justas. Esta alianza incorpora a partidos de oposición, disidentes del chavismo y representantes de la sociedad civil. La nueva plataforma en su manifiesto aboga por la reconstrucción del país y el respeto de los derechos de la población. Se rechazó la convocatoria a comicios presidenciales para el 20 de mayo, al tiempo que se exigió elecciones justas y la activación del canal humanitario. Partidos políticos, miembros de la Asamblea Nacional, estudiantes, profesores, dirigentes y analistas disidentes del chavismo, representantes de la Iglesia Católica y Evangélica, empresarios y ONGs se sumaron a la alianza. Esta iniciativa intenta construir, poner en marcha un movimiento nacional. Esta iniciativa pretende dinamizar ese conjunto de amplias mayorías que quieren luchar por cambiar esta situación dramática en la que estamos. Hay un objetivo muy concreto y es cambiar las actuales condiciones electorales para que tengamos una elección justa, digna, transparente, que facilite, que haga verdad el cambio político en Venezuela. Entonces, en ese sentido, este no es un frente para la abstención, es un frente para la lucha. Es un frente para la exigencia, es un frente para el pronunciamiento, es un frente para la movilización, es un frente para generar una gran energía social. El reclamo por las elecciones que reflejen la voluntad popular fue compartido por los disidentes del chavismo. Aseguran que se suman porque lograron condiciones y algunos de ellos advierten que para seguir es necesario llevar la alianza sin rencores y en algunos casos dispuestos a perdonar. El paso que estamos dando hoy, donde el chavismo se incorpora, el chavismo crítico, en la defensa de su constitución y en la restitución del reclamo de todo lo que nuestra Constitución exige. Nosotros como pueblo estamos dando por primera vez un paso, que es comprender que hay fines superiores que superan nuestros pensamientos particulares sobre la visión de la sociedad. Pero este paso es necesario. Para el presidente del Parlamento, en la actualidad está en juego el futuro del país, por ello aplaude la creación del Frente Amplio Venezuela Libre. Y una crisis de este tamaño no puede ser resuelta por nadie en particular. La solución de esta crisis hay que ponerla en manos del pueblo de Venezuela, para que soberanamente decida el futuro que quiera. Pero en unas elecciones libres, en unas elecciones transparentes, y no en esto que nos están presentando. El problema en Venezuela no es ir a votar, el problema es quién cuenta los votos. Desde el sector empresarial se abogó por el rescate del aparato productivo. No queremos dádivas, queremos que nos permitan trabajar.
No queremos prebenda, lo único que queremos es que nos den la oportunidad de igualar a Venezuela, pero no en la pobreza, sino en la riqueza. Que cada uno de nosotros vivamos mejor. Defenderemos nuestras libertades, pero también defenderemos las libertades de nuestro principal socio operativo, que son los trabajadores. Los organizadores del Frente Amplio informaron que este acto de instalación se repetirá en todos los estados del país a partir de la próxima semana. Mardoley Prim, Televen. Y legisladores del estado de la Florida en Estados Unidos aprobaron este jueves una ley que prohíbe invertir en campañas y compañías que hagan negocios con el gobierno de Venezuela por la presunta violación de derechos humanos en el país. La ley prohíbe a la Junta de Administración Estatal invertir en acciones, títulos de deuda u otras obligaciones con cualquier compañía en Estados Unidos que haga negocios con el Estado venezolano. El dinero de los contribuyentes de Florida tampoco podrá ser utilizado para negociar con instituciones financieras o compañías que otorguen créditos o compren bonos, bienes o servicios que beneficien al gobierno de Venezuela. Entre tanto, la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela manifestó a través de su cuenta en Twitter su preocupación por los presos políticos del país y señaló que los dirigentes opositores Daniel Ceballos y Leopoldo López deberían ser liberados inmediatamente. Añadió que se les debe permitir participar en las elecciones del 20 de mayo. 40.000 venezolanos en las últimas 24 horas ingresaron a Colombia para adquirir productos de primera necesidad debido al cierre temporal de la frontera por las elecciones legislativas de ese país. El director general de Migración, Christian Kruger, informó que la cifra es menor a la que se registraba antes de la imposición de las nuevas medidas migratorias por parte de Colombia. También dijo que el incremento ocurrió tras el anuncio del gobierno de decretar el cierre de las fronteras terrestres y fluviales para la realización de los comicios de este 11 de marzo. Agregó que el cierre fronterizo inicia este jueves y se extenderá hasta el domingo. El presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Winston Cavas, criticó la gestión de las autoridades a cargo del sistema eléctrico del país. Aseguró que hace falta una inversión de aproximadamente $50.000 millones para dar solución a la actual crisis eléctrica. Que es un problema de falta de inversión en los sectores medulares del sistema eléctrico, que es un problema de corrupción. Y el ministro y su equipo gerencial no asumen con entereza, con voluntad patriótica, con sentir venezolano, la solución de estos problemas. Hemos calculado, no con precisión, por cuanto no tenemos acceso a esa información, pero estimamos que entre 30 y 50.000 millones de dólares son los necesarios para recuperar nuestro sistema eléctrico y ponerlo a tono con las necesidades del país. No olvidemos que muchos países se han desarrollado sin petróleo, pero ninguno se ha desarrollado sin electricidad. Cavas subrayó que las deficiencias del sistema eléctrico afectan negativamente y de forma directa el sistema de salud, así como desmejora la calidad de vida de los venezolanos en general. Sugirió al gobierno nacional que inicie un proceso de consulta con sectores especializados en materia eléctrica para dar una solución a esta crisis. Y en el Zulia, el sistema eléctrico no se ha recuperado del todo desde la falla registrada hace semanas en gran parte del occidente del país. Los maravinos reclaman a Corpoelec soluciones inmediatas. Bueno, solamente anoche con los apagones que hubo anoche, entre va y viene, se dañó el aire acondicionado ya de la casa mía. Aquí en el negocio, imagínate, los bombillos, tengo otro bombillo que se queme. Es que en muchos casos los apagones se unen a problemas ya existentes. No, el pronto relay de la nevera vale como 500.000 bolos. Yo no le saco 500.000 bolos. Mala mano de obra y todo es en efectivo. Desde el 2008 se registran cortes eléctricos y fallas. José Aguilar es especialista y conoce la situación del sistema de interconexión. El colapso y la falta de mantenimiento son dos elementos que, unido a otros, originan todo el problema. Todo esto ocurre porque no tenemos la mezcla correcta entre la hidroeléctrica y la termoeléctrica. Hay sectores de Maracaibo y otros municipios que tienen fallas en el sistema que los mantienen sin servicio. Hay casos que hablan de un mes completo sin electricidad. Los equipos electrónicos que están en los distintos hospitales fallan con los apagones. Por supuesto, las autoridades no dan detalles sobre las consecuencias que esto tiene, sobre todo para los pacientes. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. El ministro para la Educación Universitaria, Ogbel Roja, informó que el gobierno nacional tomará acciones para ayudar a los estudiantes a pagar las matrículas de universidades privadas a través del programa del Carnet de la Patria. Viendo las necesidades que pueden y viendo las heridas de guerra
que pudieran existir en esos sectores, esos jóvenes que están estudiando en esas universidades y que muchas veces tienen que abandonar por los costos. Hoy el presidente nos instruía en ofrecer que a partir de ese estudio que haríamos, una vez que ese estudiante tiene un carnet de la patria, nosotros pudiéramos otorgar los beneficios, bien sea del plan Chamba Juvenil, los beneficios de algunos de los programas que atañen, o beca universitaria, algunos de los programas que atañen y que recoge todo lo que es el plan del carnet de la patria. Roa también anunció que se han incrementado en 20% los planes de formación de carreras universitarias. Y en cierre técnico se encuentran los centros de salud pública en el oriente de Venezuela, según los trabajadores de la medicina. Aseguran que los pacientes que deseen ser atendidos, así sea de emergencia, deben llevar todos los insumos para tratar su cuadro clínico. Los trabajadores de la salud aseguran que solo van a cumplir horario, pues no cuentan con recursos para realizar sus labores. Los pacientes deben llevar desde la hoja donde se escribe su historia clínica hasta los medicamentos. La salud en Anzoátegui está en terapia intensiva y yo creo que esto es a nivel nacional, porque no contamos con las mínimas cosas necesarias para solventar la crisis sanitaria, la crisis de salud que hay en el país. Hasta cierto tiempo nosotras estuvimos llevando pequeñas cantidades de insumos propias, como analgésicos, como antihipertensivos, pero ya a estas alturas que no podemos subsistir nosotras mismas, ¿cómo podemos ayudar a la población, pues? A esto se le suma el problema de los bajos salarios que ha generado situaciones de riesgo para los trabajadores de la salud, pues tienen accidentes laborales, como desmayos por descompensación. Los trabajadores de la salud además solicitan sean mejorados los sistemas de seguridad y el patrullaje por parte de los cuerpos policiales en las diferentes instituciones que prestan este servicio en la entidad. Piden también que sean revisados los sistemas de climas artificiales, los cuales no funcionan en casi ninguno de estos centros y esto se convierte en un riesgo biológico. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Y fue condenado a 21 años y 9 meses de prisión Pedro Palma Sequera por su responsabilidad en el intento de femicidio de su expareja y por las heridas ocasionadas a su hijo de 2 años, su exsuegra y excuñado de 16 años. El incidente ocurrió el 2 de mayo de 2017 en el sector Brisas de Orinoco de Puerto Ayacucho, estado Amazonas, fecha en la que fue el condenado propinó varias patadas en el rostro y le ocasionó una herida en la mano con arma blanca. El hermano y la madre de la mujer intentaron impedir la agresión, pero Palma los atacó con botellas para mantenerlos al margen. El hombre fue aprehendido ese mismo día en las inmediaciones del sector y puesto a la orden del Ministerio Público. Autoridades de seguridad en la capital del estado Guárico capturaron a 2 personas en el hospital Israel Ranuares Balsa. Uno de los detenidos transportaba sustancias ilícitas dentro de su organismo. En el parte oficial, el ciudadano Freddy Alonso González ingresó a la emergencia del nosocomio en San Juan de los Morros presentando dolores en el estómago. Los galenos de guardia lo atendieron y al momento de efectuar los procedimientos médicos correspondientes, detectaron que su interior contenía objetos extraños. Estos avisaron a las autoridades, quienes al llegar al lugar detectaron que se trataba de dediles que contenían presuntamente droga. El sujeto fue aprehendido y en el hecho también detuvieron a Lilibet Bustamante, quien aparentemente estuvo amenazando al hombre de entregar la mercancía bajo amenaza de muerte. Fueron puestas a la orden del Ministerio Público y en sentencia se determinó que el hombre estaría recluido en el Centro de Atención al Procesado 26 de julio, acusado con los cargos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la modalidad de transporte, mientras que la mujer fue imputada por el delito de cómplice no necesario y estará recluida en el anexo femenino de la Penitenciaría General de Venezuela. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Una pareja falleció por la explosión de una bombona de gas en Ocumare del Tuy, estado Miranda. Las víctimas fueron ingresadas a varios centros asistenciales y eran remitidas a otros por falta de insumos y equipos. El hecho se registró el pasado domingo 19 de febrero. Al parecer, la señora Cristina Mendoza, de 47 años, y su pareja José Espinosa, de 53, habrían comprado la bombona. Luego de ser instalada en la casa, determinaron que tenía una fuga de gas y no les dio tiempo de buscar una solución porque la misma explotó. Luego del hecho fueron trasladados al Hospital Ocio en los Valles del Tuy, donde no los atendieron por falta de insumos. Fueron trasladados al Pérez Carreño y no los vieron, y los remitieron al Hospital El Llanito. Tampoco los atendieron y fueron llevados al Hospital Militar.
en el centro de Caracas, donde fallecieron. La mujer con 90% de quemaduras en su cuerpo y el hombre con 60% del cuerpo quemado. En otro hecho se pudo conocer que Eber José Ordóñez, de 19 años, fue asesinado supuestamente para despojarlo de sus pertenencias. El hecho se registró en el sector Los Jardines del Valle, en Caracas. Desde la morgue de Bellomonte, Harley Monseguilemán, Televen. Conmemorando el Día Internacional de la Mujer, en el estado de Aragua se realizó un conversatorio del Plan Humanizado con más de 50 mujeres gestantes de la entidad. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el estado de Aragua, junto con el municipio José Ángel Lamas, realizó el conversatorio con madres gestantes sobre el plan del parto humanizado. Se destacó que en la entidad se preparó a 300 promotoras del parto, faltando por incorporar a las comunidades de San Sebastián, San Casimiro, Camatagua y el municipio Urdaneta. Propuesta nacional es la formación de 10.000 promotoras de parto humanizado para todas las comunidades del país. Permítanos, en Aragua vamos a irnos con un número que al principio la ministra lo consideró alto, 300 promotoras comunales. Hemos formado más de 300 en una primera cohorte. El plan de parto humanizado es posible en el municipio Lamas debido a que la localidad cuenta con las instalaciones de un quirófano y sala de parto en el ambulatorio Salvador Acosta Bravo y 13 puntos de salud a lo largo de las comunidades. En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, se celebra conjuntamente con nuestras mujeres gestantes. Cabe destacar que en el municipio Lamas tienen como plan preparar a más de 5 promotoras comunitarias de parto junto con un continuo chequeo y dotación de medicamentos para las futuras madres. Desde el estado de Aragua, María Briceño, Televen. Y la alcaldía del municipio Sucre del estado Miranda realizó una jornada de salud en la parroquia Caucahuita. Estamos haciendo una gran jornada en el área social, de oftalmología, medicina general, fisiatría, odontología, casos quirúrgico que estamos censando aquí también. La actividad contó con la participación de médicos cubanos, quienes atendieron a más de 300 personas de manera gratuita. También estuvieron presentes miembros del Consejo Comunal del sector araguaney. En estos momentos presentamos fallas para identificar las noticias. Estamos trabajando para solventarlo. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso le contamos, la FARC no aspirará a la presidencia de Colombia. En breve, el panorama internacional, no se aparte. Amigos, les comentamos que en Colombia el partido político FARC anunció que su líder y candidato Rodrigo Londoño no aspirará a la presidencia de esa nación por presentar problemas de salud. A través de un comunicado, la exguerrilla y ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC anunció que la decisión se debió a la intervención quirúrgica de corazón a la que fue sometida ayer el candidato conocido como Timochenko. A pesar de que su estado es estable, el exguerrillero debe guardar reposo absoluto. En Brasil, 2 personas murieron y otras quedaron heridas en un tiroteo en la madrugada de este jueves en una plaza de Río de Janeiro. El tiroteo fue provocado por 2 hombres que hicieron alrededor de 30 disparos contra las personas que se encontraban en la plaza, donde se desarrolla diariamente una agitada vida nocturna. Fuentes oficiales informaron que la seguridad de la zona sur de Río de Janeiro está en manos del ejército desde hace 3 semanas. Y la Cámara Baja de Florida aprobó una ley que busca restringir la compra de armas tras la matanza del pasado 14 de febrero en Parkland, en el que murieron 17 personas. La iniciativa aumenta la edad para comprar rifles de asalto de los 18 a 21 años y busca incrementar la seguridad en las escuelas. Para tales fines fueron destinados $400 millones para implementar las nuevas disposiciones. Legisladores opositores peruanos presentaron este jueves al Congreso una nueva moción de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski, alegando su incapacidad moral por sus supuestos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht. La iniciativa, promovida por 2 partidos de izquierda, Frente Amplio y Nuevo Perú, anunciaron la solicitud contra Kuczynski en diciembre, luego que el mandatario indultara al expresidente Alberto Fujimori. Un ciudadano venezolano identificado como Osmel José Pirela Hernández, de 21 años, fue denunciado por la propietaria de una tienda de colchones por presuntamente incurrir en el robo de mercancía, una laptop y cerca de 1.500 soles, producto de la venta del día. La afectada se encuentra indignada, pues aseguró que había recibido al joven venezolano en su casa durante unos meses.
En Ecuador, al menos 4 personas fallecieron y otras 24 resultaron heridas en un accidente de tráfico en el que se vio involucrado un autobús de transporte interprovincial. El incidente ocurrió en la madrugada de este jueves en el anillo vial de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Las autoridades iniciaron las labores de investigación para dar con las causas del suceso. Este jueves se disputó una nueva jornada de la UEFA Europa League, donde el Arsenal sorprendió 2-0 al Milan, mientras que el Atlético de Madrid goleó 3-0 al Lokomotiv ruso y el Lyon francés derrotó por la mínima de Moscú. El Milan no pudo sacar un resultado positivo en su casa, mientras que el Arsenal encamina su clasificación a los cuartos de final. En otro compromiso, el conjunto del Atlético de Madrid dominó el encuentro contra el Lokomotiv. Saúl Ñíguez marcó el primer gol al minuto 22. Diego Acosta marcó el segundo tanto al minuto 47. Y sobre el pitazo final, Koch le dio la tranquilidad a su equipo con un tercer gol. Con este resultado, el equipo español puso un pie en los cuartos de final del torneo europeo. Amigos, en estos momentos presentamos fallas para identificar las noticias. Estamos trabajando para solventarlo. Amigos, se solicita con urgencia para un tratamiento de quimioterapia los siguientes medicamentos: Gensar y L-asparginasa. Las personas que puedan colaborar, favor llamar al teléfono 0412-957-7827. Es urgente. Momento de hacer otra pausa. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado al economista Ronald Balsa. Ya venimos en solo minutos con la entrevista. No se vayan. A conversar de inmediato con Ronald Balsa. Él es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Ronald, siempre te agradecemos que compartas con nosotros y podamos abordar ese complejo tema de la economía, ¿no? Pero con un lenguaje mucho más sencillo, mucho más accesible, como de costumbre lo hace Ronald y otros amigos que nos acompañan para abordarlo en otras ocasiones. Bueno, seguimos con lo mismo. Hiperinflación, excesivo gasto público, déficit fiscal tremendo, una expectativa generada por el gobierno alrededor del petro, un mercado paralelo por una parte, una subasta del DICOM por la otra. Ese conjunto de cosas pues no terminan definitivamente de enfrentarse y seguimos en una gravísima crisis económica. Sí, bueno, lamentablemente esto se pudo evitar. O sea, cada vez que ha tocado conversar sobre estos temas, la mayor angustia es saber que las cosas pueden siempre empeorar, ¿no? Y que se ha advertido claramente cómo pueden empeorar y por qué. Y el gobierno siempre toma como las decisiones que van justamente en el peor de los caminos. O sea, tenemos el problema cambiario reconocido por el gobierno desde el año 2013. Yo recuerdo mucho el presidente Maduro diciendo que había unas jorobas que había que atender, que había que inyectar divisas para que los proveedores pudieran pagar sus compromisos. Y a la vuelta de unos años, pues aquí no hay medicinas, no hay alimentos, hay no solamente un gran problema de los proveedores, sino del mismo gobierno que no ha pagado su deuda en las condiciones en las que se esperaba que lo hiciera, siempre con una probabilidad de default que era muy alta ya en tiempos pasados. Y durante todo ese tiempo que el gobierno tuvo, pues el problema cambiario fue agravándose, ¿no? O sea, cada vez que el gobierno ha hablado del DICOM y del nuevo DICOM y de nuevo el nuevo DICOM, va introduciendo elementos distractores como el petro, por ejemplo, las criptomonedas o criptoactivos que no resuelven el problema básico, que es el de disponibilidad de divisas accesibles al precio al que se vayan a vender. Ahora fíjate, perdona un momento, Ronald, sobre ese DICOM. Hace 2 días se dieron a conocer los resultados de la nueva subasta, la cuarta. Es realmente pírrico lo que allí se adjudicó, 494.000 y tantos dólares para personas naturales y jurídicas. Claro, eso marcó una tendencia de que el bolívar sigue devaluándose. Y va avanzando esa devaluación, ahora son 40.000 bolívares por dólar, 49.656 por euro. Se ha reducido un tanto, declinado un tanto el mercado paralelo, pero al final de cuentas la hiperinflación no se ha detenido, el impacto sigue siendo similar. Claro, porque la causa de la hiperinflación no es exclusivamente la ausencia de un sistema cambiario, ¿no? O sea, hay múltiples causas alrededor de esto.
entre ellas el financiamiento monetario que el gobierno ha recibido del Banco Central a través de PDVSA, que está recibiendo además unas grandes cantidades de bolívares, y un ambiente hostil a la producción desde hace mucho tiempo. Entonces, estamos en un país con una escasez tremenda, en el que producir es muy complejo porque no hay insumos y además porque hay amenazas permanentes, ¿no? sobre el mismo conjunto de productores que puedan quedar aquí, ¿no? Entonces estamos en una situación que ha progresado más lento de lo que parece, dándonos a entender que hubo oportunidad de detener todo este desastre. Y eso, pues, el gobierno es el responsable de que no se haya detenido. Claro. Ahora, esto del petro, se anuncian nuevas decisiones. Bueno, desde que puedes comprar un pasajes aéreos o que ahora el sector... no sé, farmacéutico tal vez pueda asumir el petro como parte de cancelar compromisos, pero si nos ponemos a ver las cosas, yo te apuesto que le preguntamos al 99,9% de las personas que nos están viendo en este momento y no saben qué es el petro. Claro. Como tampoco uno mismo entiende qué es el petro. Es algo tan gaseoso, tan genérico, tan impreciso, que al final de cuentas, bueno, si es una moneda virtual, puedes transar por internet, pero de allí no pasas. Sí, no, es que en principio por eso digo que es una distracción. Pero es que se va a subastar, no entiendo tampoco. ¿Cómo se va a subastar en el DICON? Dentro del proceso DICON tampoco lo entiendo. No, es que no es fácil entender por qué el gobierno ha optado por esto. Es también muy bueno recordar que el DIPRO existió hasta hace unas pocas semanas, ¿no? O sea, era un mecanismo de asignación de dólares a 10 bolívares. Imagínate, 10 bolívares. A 10 bolívares. En esta situación crítica, cuando uno dice, no, el DICOM está subastándose muy poco, uno puede preguntarse por qué hasta hace tan poco estaba todavía un dólar a 10 bolívares y nadie tenía acceso a eso, claro, de un modo público y transparente. Un monopolio estatal absoluto y estricto. Absoluto. Entonces crear el petro es crear una distracción, porque todo el mundo no está dispuesto a aceptar esto. O sea, para que alguna moneda tenga las propiedades del dinero, tiene que ser aceptable por todos. O sea, tener su función de unidad de cuenta, medio de cambio, reserva de valor. Y si nadie sabe lo que es, pues entonces es muy difícil. Además, esas monedas virtuales, en términos generales, se negocian en determinadas instancias de, digamos, de la actividad económica en el mundo, pero son cosas muy precisas y en fin, no tienen ni siquiera una supervisión rigurosa de un ente como un banco central, ni mucho menos. Claro, porque son transacciones entre particulares, o sea, claro, son los gobiernos los que crean una moneda para cumplir sus compromisos. Donde la confianza es un factor fundamental, Ronald. Sí, y las deudas, o sea, el gobierno ya tiene unas deudas que ha adquirido y tiene unos problemas para cumplir con esas deudas. Entonces no puede inventarse una nueva moneda y decir que va a pagar con eso. Sí, bueno, hacemos una pausa, Ronald, y enseguida retornaremos para seguir conversando con Ronald Balsa, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica de Esbel. Bueno, continuamos nuestro intercambio con el profesor Ronald Balsa. Ronald, al final de cuentas, bueno, hay que tomar decisiones en este sentido y no parece existir. Lo otro es el discurso, la promesa, yo voy a hacer después de. Ahora el nuevo discurso es, yo voy a enfrentar el tema económico una vez que pase el episodio electoral del 20 de mayo. ¿Qué se puede decir sobre esto? Uno no entiende qué estuvo haciendo el presidente durante su periodo anterior, ¿no? O sea, porque nos ha estado ofreciendo ocuparse de la economía 24 horas al día durante mucho tiempo. Además, los anuncios del presidente han sido reiterados, siempre va a tomar medidas cambiarias, medidas de distinto tipo y siempre las pospone. Lo único que ha hecho ha sido aumentar el salario y nos podemos dar cuenta de que con una hiperinflación los aumentos de salario nunca van a proteger a los trabajadores. O sea, van a terminar generando unos problemas para las empresas que los contratan, pero los trabajadores van a seguir en un estado que es cada día peor. Entonces el presidente con estas afirmaciones parece que nos confiesa que se ausentó de su trabajo en la protección de las condiciones de producción de nuestro país. Ahora, fíjate una cosa que es interesante, ya que mencionas la corrección recurrente del salario mínimo y el aumento de un bono alimentario. Esto es una dinámica perversa, porque si tú no enfrentas el problema inflacionario de otra forma, con detalles tan fundamentales que tienen que ver, como lo mencionabas o lo mencionábamos, con el gasto público, con el déficit, con la unificación cambiaria, esto va a seguir igual. O sea, digo perversa porque vas a continuar aumentando salarios. Ahora viene el 1 de mayo, aumenta salario mínimo. La inflación al otro día va a seguir y la hiperinflación va a continuar y se va a expandir. Entonces,
¿Hasta dónde podemos llegar en este caso? Lo peor del caso es que a medida que pasan los días, el aumento del salario va a presionar menos sobre la inflación, porque claro, lo que está presionando más es justamente la manera de financiar esos aumentos que está haciendo el gobierno. El gobierno está emitiendo bolívares a través del Banco Central de una manera que es cada vez más acelerada y eso termina siendo lo que empuja la hiperinflación. O sea, el aumento del salario no impide que el salario real del trabajador termine cayendo de maneras cada vez más brutales, ¿no? Además, en un contexto en el que la escasez empeora todo, porque como surgen mercados paralelos de productos que solamente se puede tener acceso a ellos a través de conexiones informales, pues entonces el aumento de los precios es todavía mayor para quienes lo consiguen, los productos, pero quienes no lo consiguen simplemente no saben qué hacer. O sea, tienen un dinero que no les sirve de nada. O sea, y por esa razón es perverso. O sea, justamente el problema de la economía no se resuelve aumentando salarios que no llegan a ninguna parte. Ahora, ¿tú crees que el gobierno ya no es capaz de corregir, no es capaz de entender, capaz de hacerse una autocrítica, reconocer sus errores y decir, bueno, vamos a tomar otro camino, darle de nuevo fuerza, empuje y estímulo al factor de la economía privada, que sin ese no va a avanzar nunca, ni se va a movilizar de nuevo la economía? O sea, eso no va a hacer el gobierno, simplemente es una lucha versus capitalismo contra el socialismo, o al revés, perdón, socialismo versus capitalismo. Sí, pareciera que el presidente nos dice que nos esperemos hasta el final de las elecciones para ver qué es lo que va a hacer. Y tiene ya mucho tiempo hablándonos de la guerra económica, o sea, que además fue declarada por el presidente Chávez en el 2010 en contra de la empresa privada, pues esa aparente sorpresa de saber qué es lo que él va a hacer no es tal. O sea, ya sabemos que va a tratar de mantener controles de cambio de precios a pesar de la situación en la que estamos. No va a resolver el problema cambiario sino inventándose nuevas monedas. Recordemos que hace un tiempo estuvimos hablando de los yuanes y los rublos. Sí, ¿verdad? Que con qué facilidad se hacen anuncios, se dicen cosas y al poco tiempo se olvidan, ¿no? Sí, sí. Entonces ahora entramos en el tema del petro, que ha habido contradicciones sobre la misma definición de lo que es por parte del gobierno, que nos dice primero que es una criptomoneda, luego la respalda con barriles de petróleo, esos barriles están bajo la tierra, para sacarlos hay que hacer una inversión, PDVSA tiene deuda, que alguien quiera invertir en Venezuela en estas condiciones es algo extraño. O sea, habría que preguntarse qué condiciones están recibiendo los que quieran invertir directamente de parte del gobierno para correr ese riesgo enorme de que no haya cómo pagarles luego sino con petro, ¿no? Es decir, estamos en un contexto que ha sido agravado por el gobierno de una manera injustificable. Ahora, si tú le sumas, por ejemplo, la declinación sostenida de la industria petrolera, lo cual hace posible que a pesar de que los precios se mantienen más o menos equilibrados, no vas a recibir el mismo dinero de antes, y encima de todo ello tienes que asumir compromisos internacionales, tienes 13 bonos vencidos de la deuda externa y eso es una carga adicional de intereses. ¿Qué vas a hacer en ese sentido? O sea, el país... Siempre dicen, nunca toca suelo, pero esto tiene que tener un límite, ¿no? Bueno, el país no toca suelo, pero poco a poco cada uno de sus habitantes lo va tocando, ¿no? O sea, y de maneras que son terribles. O sea, hay venezolanos que se han ido del país, empresas que han quebrado, pero también hay venezolanos que no han conseguido alimentos para sus hijos, que no los pueden mantener en los colegios, o que no consiguen medicinas para enfermedades crónicas. Entonces, en realidad el suelo sí lo vamos tocando, cada uno poco a poco. Ahora, en esta circunstancia, ¿qué esperar? O sea, es muy probable, como anuncian incluso algunos sectores, por ejemplo el sector agrícola, que la situación de abastecimiento se va a hacer más crítica. Es decir, que va a ser el cerco mucho más estrecho alrededor de una población y de una sociedad. Entonces, oye, ¿cuánto puede aguantarse una situación de este tipo? La situación también con el abastecimiento de las medicinas, que se hace crítica. Naciones Unidas dice que la situación de alimentos es catastrófica. El derechos humanos, oye, estamos atosigados de problemas. Sí, y estamos atosigados hace tiempo. Eso es lo más grave de todo esto, que aquí se pudo evitar. O sea, cuando se decía el año pasado que estábamos en hiperinflación, todavía no estábamos. Estamos en este momento. Y si tú me dices, ¿cómo va a ser la situación dentro de un año? Pues las personas que no consigan medicinas ya no estarán con nosotros. Esa es la tragedia de esto que estamos viviendo. O sea, que el colapso no es general, o sea, es de quien está en situación de vulnerabilidad. Sí, bueno, Ronald, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber compartido con nuestros televidentes. A ustedes muy amables también por haber estado muy pendientes de la entrevista con Ronald Balsa. Hacemos una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.
Feliz y bendecido día, mi Venezuela hermosa. Bienvenidos a Lo Actual, a su sección de arte y espectáculo favorita. Yo soy Melanie Mili y les recuerdo que a esta hora puede comenzar a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpiso.tv en Instagram o a través de mis cuentas @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Iniciamos hablando de cine y es que se está desarrollando una película del cómic Archie al estilo Bollywood. Archie Comics y Graphic India han anunciado planes para filmar una película en vida real al estilo Bollywood basada en los personajes de Archie. Según la revista Variety, las compañías promocionaron la producción como el primer cómic internacional traducido para la India. Informaron que este proyecto ya está en preparación con una fecha tentativa de lanzamiento muy pronto a anunciarse. La película mostrará a los personajes clásicos como Archie, Betty y Verónica con un elenco indio y contará con todos los elementos de la serie de cómics. Continuamos con John Williams, quien no continuará trabajando para la franquicia Star Wars. El compositor de la icónica música de la saga galáctica anunció que se retirará luego de crearle a la banda sonora 9 películas de Star Wars. Durante una entrevista radial, el ganador de 5 premios de la Academia afirmó que su último trabajo en la saga será con el episodio 9, que sería la tercera de las 9 entregas. Asimismo, indicó lo siguiente: creo que ya es más que suficiente para mí. Y hablando de Star Wars, les contamos que Mark Hamill recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Este 8 de marzo, el actor de la trilogía de Star Wars fue honrado con una estrella en el memorable Paseo de la Fama. A sus 66 años de edad, Hamill recibe este reconocimiento luego de 40 años de carrera artística. Su estrella estará ubicada cerca de Hollywood y Highland. Además de ser quien dio vida al reconocido Luke Skywalker, también ha sido elogiado por producciones como Amadeus y El Hombre Elefante. Hamill también se ha destacado en la locución al ser la voz del Guasón, el enemigo de Batman. El actor declaró que es más que un sueño hecho realidad, ni siquiera se hubiese atrevido a soñar y creyó ser digno para este reconocimiento. Y les contamos que la serie Los Sopranos tendrá su propia película. La exitosa serie de televisión estará en la gran pantalla y su primera transmisión fue en la cadena HBO en el año 1999. Tras 6 temporadas, le dio punto final a su historia en el año 2007. El film será una precuela situada en los años 60 en Newark, Nueva Jersey. El guión fue escrito por David Chase junto a Lawrence Corner y serán los encargados de elegir al director que se pondrá tras las cámaras para este nuevo proyecto. Y los ex integrantes de Glee se reunieron de nuevo. Matthew Morrison, quien interpretaba a Will Schuester en la película, se reencontró con sus compañeros del elenco de la comedia musical. El actor presentó a su bebé Robert James McKay Morrison a sus colegas y documentó el momento a través de una serie de imágenes y videos en donde se muestra a casi todo el casting de Glee. Recordemos que Matthew y su esposa René Puente tuvieron a su primogénito en octubre del 2017. Ahora continuamos con Cynthia Nixon, quien se postulará a la gobernación de Nueva York. La actriz estadounidense conocida como Miranda Hobbs en la serie Sexo en la Ciudad planea lanzarse a la candidatura por la ciudad de Nueva York. La publicista de Cynthia afirmó que el artista busca disputarse el cargo como oponente del actual gobernador demócrata Andrew Cuomo. Asimismo, indicó lo siguiente: muchos neoyorquinos preocupados han estado alentando a Nixon a postularse para el cargo y, como ella ha dicho anteriormente, continuará explorando esta posibilidad. Cynthia Nixon sería la encargada de hacer pública la noticia de su candidatura de ser cierto y seguirá con el proceso político. Y seguimos con Henry Kelvin, quien comentó acerca de la publicación que aseguraba que él estaba muerto. Una enciclopedia virtual publicó que el actor británico había fallecido. Según el contenido de esta página, el artista de 34 años de edad había muerto el pasado 3 de marzo. Sin embargo, no se especificaba el lugar ni la causa de este falso deceso. La publicación fue tan famosa que el propio Henry la compartió en su cuenta de Instagram con 2 imágenes, una de su cara de sorpresa y otra de la que se había publicado en la página. Además, comentó lo siguiente: cuando te enteras que moriste,
hace 2 días. Recordemos que a otros artistas les ha pasado algo similar. Hace una semana se había dicho que Sylvester Stallone había muerto y también era una noticia falsa. Y en otras informaciones les contamos que Rosario Flores vendió el lerelé de la antigua propiedad de su fallecida madre Lola Flores. Mario Lola Orellana, representante de la cantante española Rosario Flores, dio a conocer que la propiedad El Lerelé fue comprada por un particular cuya identidad no puede ser revelada, pero según aseguró que no tiene ninguna relación con la familia Flores. Este chalet, situado en la exclusiva zona de La Moraleja en España, fue adquirido por las Flores a finales de los años 80. El Lerelé cuenta con un chalet de 2 plantas repartidas en 630 metros cuadrados, que incluye 5 habitaciones y 7 baños, y una parcela de 2.000 metros cuadrados con una piscina. Tras el fallecimiento de Lola Flores en el año 1995, la vivienda pasó a ser propiedad de Rosario Flores y de su hermana Lolita. Finalizamos las informaciones del entretenimiento con Paris Jackson, quien pidió que dejaran de retocar su piel. La hija de Michael Jackson mostró su incomodidad a través de su cuenta oficial de Twitter por el retoque que le realizaban a su imagen. La modelo se dirigió a sus seguidores y a los medios de comunicación diciendo que dejaran de modificar el tono de su piel e indicó lo siguiente: aprecio lo que hacen por mí, disfruto cada edición que veo, pero por favor, ya dejen de aligerarme la piel para lucir más blanca. Soy consciente de lo que parezco y finalmente estoy muy contenta con eso. Recordemos que el año pasado la heredera de la fortuna del rey del pop declaró para la revista Rolling Stone que muchas personas consideran que ella es blanca, sin embargo se considera a sí misma como afroamericana. De esta manera, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Los invito a sintonizar nuestras emisiones Meridiana y Estelar de este su noticiero Televen. Que tengan un feliz viernes, Venezuela. Bueno, nos toca despedirnos y desearles que pasen un buen fin de semana e invitarles de una vez a continuar con nuestra programación y el resto de las emisiones del noticiero de Televen. Así es, feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos como siempre. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Cuídense mucho, amigos. Abraza a toda tu gente, baila, que nada importa, que el tiempo se nos agota, siente, que el mundo se entere, que quieres vivir. Mucho gusto, mi amor, me llamo Gio y vine a cantarte esta melodía, con mucho amor para que se te quite el frío, si yo te tuviera no te dejaría, para que bailemos, 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 y nos peguemos, 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 me dice lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos, y no se acepta esta melodía perfecta. Regálame una sonrisa para que se te quite el estrés, sonríe conmigo y solamente baila, baila que la vida es corta, y el tiempo se nos agota, siente la música que entra en tu mente y abraza a toda tu gente, baila, que nada importa, el tiempo se nos agota, siente, que el mundo se entere.